Hoy se puede eliminar a un enemigo político sin disparar una sola bala. Bastan unas cuantas palabras escritas dentro de una sentencia. ¿Qué tal, amigas, amigos? Hoy quiero abordar un fenómeno identificado como lawfare, en otras palabras, una guerra jurídica que ahora mismo se desarrolla en nuestra América Latina y atenta contra la democracia. Para ello, es imprescindible referirnos en primer lugar a la división de poderes y la legitimidad democrática de los jueces y jueces. En 1748 se publica la obra Del espíritu de las leyes de Montesquieu, en la que se concluye que no existe la libertad cuando el poder ejecutivo y el poder legislativo se reúnen en una misma persona, ya que, de ser así, podrían expedirse leyes tiránicas y ejecutarse tiránicamente. De ahí la necesidad de contar con un poder judicial que actualice un sistema de frenos y contrapesos entre el resto de los poderes. Recordemos que en una democracia, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo son electos por mayorías y gozan de cierto grado de legitimidad popular, esto no ocurre con el Poder Judicial. Sin embargo, su legitimidad se obtiene a partir de decisiones justas y se pierde completamente a través de decisiones arbitrarias. Stephen Breyer, ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, precisa que la mayoría de nosotros sabemos que toda democracia real contempla una serie de instituciones y procesos que no son puramente democráticos. No obstante, destaca que a través del papel de jueces y juezas constitucionales se ha limitado el ejercicio de otros poderes y garantizado también los derechos de las minorías frente a las mayorías. Asimismo, Dominique Rousseau advierte que este control que realizan los jueces limita el ejercicio del poder y también la forma en que se elaboran las leyes. No resulta una casualidad la politización de la justicia, que consiste en la intervención de los otros poderes en el nombramiento y actividad de los jueces, con la consiguiente pérdida de independencia del sistema judicial. Esto en palabras de René Molina. Y por otra parte, la judicialización de la política, cuando el Poder Judicial limita el ejercicio político y legislativo. De ahí que resulte necesario revisar y cuestionar el actuar de jueces y juezas de las altas cortes principalmente. No se puede dejar de señalar que en América Latina se ha atravesado una serie de transiciones del autoritarismo a la democracia y a día de hoy esta no se consolida en la región. Desde la década de los años 80, la mayoría de los regímenes autoritarios en los que el poder judicial simplemente era un adorno, por ejemplo, en Paraguay con Alfredo Stroessner, Brasil con Batista Figueiredo, Bolivia con García Meza, Uruguay con Juan María Bordaberry, Argentina con Rafael Videla, en Chile con Augusto Pinochet, fueron estos regímenes derrotados y se intentó retomar aquellas vías hacia la consolidación democrática. Muchas de estas transformaciones se impulsaron desde dentro de estos países a partir del descontento social, pero también desde fuera, con organismos internacionales y con la firma y ratificación de la Convención Americana, que curiosamente, en algunas ocasiones, contó con el impulso de estos mismos regímenes autoritarios que buscaban ofrecer un rostro democrático ante la comunidad internacional. Sin embargo, pese al reconocimiento de derechos humanos en la Constitución, así como la celebración de elecciones y la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, la democracia no se ha consolidado en la región y los pequeños o grandes avances corren peligro. Precisamente
uno de los tantos peligros que se encuentra en el fenómeno denominado lawfare implica el peligro de la democracia, sus obstáculos. Este lawfare, conocido como una guerra jurídica, a través tanto de las vías judiciales como mediáticas, en el que el autoritarismo y el propio neoliberalismo pretenden imponerse con apoyo del propio derecho, eso sí, distorsionándolo a su favor, y de los principios y de los propios encargados de hacer cumplir la ley, como son los jueces y juezas, eliminando a sus principales rivales políticos que ofrecen un proyecto de Estado con un enfoque social. Silvina Romano define al lawfare como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Arantxa Tirado describe cómo se lleva a cabo esta batalla jurídica. El mecanismo se basa en detectar delitos o comportamientos que despierten la indignación generalizada entre la ciudadanía. Por ejemplo, la corrupción, el robo, el fraude. Si se quiere desactivar a un líder político, bastará con imputarle ese delito y su prestigio terminará hundido. Eso sí, para que la acusación sea creíble, requerirá una sentencia firme de los tribunales. Sin embargo, los mecanismos con los que se bombardea la imagen de un político son múltiples y complementarios a esta vía judicial. De modo que comienza con 1. Un proceso legal. 2. Continúa con la campaña de culpabilización en medios afines. 3. El despliegue de testimonios que intenten corroborar la culpa. Y 4. La preparación ante la opinión pública de supuestas pruebas. Esto puede generar ya una sentencia popular, sea o no cierto el delito cometido, y por tanto una desactivación del oponente político. Si bien es cierto, en el desarrollo del lawfare, el Poder Judicial resulta ser el protagonista de la guerra, no puede perderse de vista que antes, durante y después de las resoluciones que destruyen políticamente a sus víctimas, se hace también presente el poder mediático, a través de las campañas estratégicas de descalificación, como las implementadas, hagan memoria, por Juan José Rendón en América Latina. Otro punto que añadir es el planteamiento del destacado jurista y ex juez de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, quien advierte que el lawfare no solo incide en los contextos nacionales, sino que está incidiendo ahora mismo en los organismos internacionales para que ejerzan su poder sancionador de forma selectiva. Lo más preocupante es que los efectos del lawfare no se reducen a la muerte política de uno o varios líderes, sino que a partir de esta reconfiguración de fuerzas, inclusive de orden supranacional, se afecta el futuro de un país y de la región misma, frenando cualquier intento de transformación social y de la democracia que se traduce en el poder del pueblo. El ejemplo del lawfare lo encontramos en 3 asuntos relevantes que guardan relación con 3 actores políticos que hoy, en el año 2023, son presidentes de México, de Brasil y de Colombia, y quienes sufrieron años atrás una constante persecución judicial y mediática con la finalidad de impedirles llegar al poder. Algo que me gustaría precisar es que la exposición de los siguientes asuntos no necesariamente implica mi adhesión a dichos proyectos políticos, ya que estoy en desacuerdo con algunas acciones e inacciones de estos gobiernos. Ahora bien, el primer caso a analizar tuvo lugar en México cuando Andrés Manuel López Obrador se desempeñaba como jefe de gobierno del Distrito Federal. En mayo del 2004, la Procuraduría General de la República solicitó la instauración del procedimiento de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados,
mejor conocido como el desafuero, y sólo así procesarlo judicialmente por el aparente incumplimiento de una orden judicial para detener la construcción de una avenida que permitiría el acceso a un hospital. El día 7 de abril del año 2005, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, permitiendo proceder penalmente y separarlo del cargo. 2 semanas después, la Procuraduría consignó el expediente 34-2005, pero el juez negó la orden de presentación por no cumplir con ciertas formalidades. A la par, en las calles del Distrito Federal principalmente, se manifestaba un apoyo masivo a favor de López Obrador. Esta presión social provocó que el 27 de abril se anunciara la renuncia del Procurador General Macedo de la Concha. Asimismo, el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y principal promotor del desafuero, señaló que se revisaría el expediente y el día 4 de mayo la Procuraduría General determinaría el no ejercicio de la acción penal contra López Obrador. Asimismo, el 19 de mayo de 2005, la Suprema Corte, con 6 votos a favor y 5 en contra, declaró improcedente la controversia constitucional mediante la cual se cuestionaba la actuación de las autoridades frente al entonces jefe de gobierno, siendo cuestionado el papel del entonces presidente de la Corte Suprema, Mariano Azuela Huitrón, y su relación con el Poder Ejecutivo. A la par de este cuestionable proceso, se identificaron 2 diarios que se convirtieron en protagonistas, tal y como lo documentan Macedo y Vinuesa. Por un lado, el diario La Jornada, cuyos contenidos se enfocaron en una defensa proactiva del entonces jefe de gobierno, mientras que el diario El Reforma se enfocó en una desbordada campaña en contra. Al llegar a este punto, se considera oportuno rescatar una conclusión que comparte el doctor Jaime Cárdenas. La reforma en el sistema de responsabilidades de altos servidores públicos es necesaria para tener un efectivo Estado de Derecho y combatir la impunidad y la corrupción. No obstante, cuidado con emplear estos mecanismos como armas políticas para afectar a los adversarios, pues se podría poner punto final al sistema democrático. El ejemplo de López Obrador lo ilustra claramente. Lo anterior evidencia un lawfare fallido, pese a contar con toda la maquinaria del Estado, ya que fue la movilización social lo que puso un freno y no así los mecanismos de control constitucional con los que contaba la Suprema Corte de Justicia en el marco del sistema de frenos y contrapesos. El segundo caso tiene lugar en Brasil, enfocado en el político Lula da Silva, quien fue electo democráticamente como presidente durante 2 periodos consecutivos en el año 2003 al 2010, y con enormes posibilidades de ganar la presidencia en el año 2018. No obstante, en el mes de julio de 2017, Lula da Silva fue condenado por el juez Sergio Moro a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. Lula da Silva apeló la condena ante el Tribunal Regional Federal, pero en enero del 2018 el tribunal confirmó la condena, aumentando la pena a 12 años y 1 mes de prisión. Los abogados de Lula presentaron varios recursos legales. Sin embargo, el 5 de abril de 2018, el Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó su arresto, lo que impidió su participación en las elecciones y, en consecuencia, esta situación dejó a Bolsonaro completamente libre en el camino hacia la presidencia, resultando electo. Ahora bien, el papel del juez Sergio Moro fue sumamente cuestionado. Se denunció su parcialidad durante el proceso, así como el desechamiento de material probatorio sin justificación alguna. También las evidentes falacias en la sentencia de condena.
En ese mismo 2018, Bolsonaro designó a Sergio Moro como ministro de Justicia y en el año 2019 se dieron a conocer las conversaciones sostenidas entre Moro y Deltan, jefe de los fiscales en el proceso de Lula, evidenciando que Moro giraba instrucciones para promover acciones o retrasarlas y acordaba estrategias de litigio con los fiscales. Esto es contrario a la objetividad e imparcialidad a la que está obligado un juez. Lo anterior fue corroborado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2022, quien dio cuenta de hechos que demostraron la parcialidad con la que se condujo el juez Moro y las consecuencias en detrimento de los derechos políticos y la libertad personal de Lula da Silva. El 21 de julio de 2021, Lula da Silva fue absuelto de todos los cargos. Sin embargo, se evidenció que la afectación a sus derechos políticos y a la democracia de Brasil se produjo a partir del lawfare. El tercer asunto tiene lugar en Colombia con el político Gustavo Petro, líder de izquierda, quien en su juventud participó como militante del movimiento guerrillero M-19 y años más tarde ocupó un lugar en la Cámara de Representantes, así como el Senado. Entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016 se desempeñó como alcalde de Bogotá. Sin embargo, fue separado del cargo durante un breve lapso a partir de la sanción de destitución e inhabilidad dispuesta por la Procuraduría General. El 9 de diciembre de 2013, lo anterior desencadenó una guerra jurídica, política y sobre todo mediática durante los siguientes años, promovida por la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría, el Consejo de Estado, hasta llegar a la Corte Constitucional de Colombia. Situación que Gustavo Petro describe en sus propias palabras. Cuando nos metimos a desprivatizar el aseo, nos cayó encima toda una ofensiva mediática y jurídica y estatal. Trataron de sacarme de la alcaldía y con ese fin se aliaron con el procurador Ordóñez. Después de un proceso de más o menos un año, me removieron de mi cargo. La destitución duró un mes y fue avalada por el presidente de la República. Sin embargo, logré salir adelante porque la gente salió a las calles y con eso logramos que jueces pudieran producir sentencias a mi favor. Esto es lo que dice Gustavo Petro. Pese a lo anterior, Petro pudo competir en las elecciones del año 2018, no obstante, arrastraba un innegable desgaste político que lo llevó a obtener el segundo lugar. Resulta interesante cómo Javier Calderón enlista las sanciones impuestas por una cantidad cercana a los 400 millones de dólares. Inclusive, el juez interamericano Pazmiño Freire advirtió en un voto particular que la pluralidad de procesos disciplinarios abiertos en este asunto generaba una enorme preocupación, ya que desde la institucionalidad se colocaron obstáculos a quienes representan una ideología diferente, una ideología de izquierda. Lo anterior llevó a la Corte Interamericana en el año 2020 a condenar al Estado colombiano por la violación de los derechos políticos, la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso en contra de Gustavo Petro, quien en las elecciones de 2022 obtuvo la mayoría de votos, ganando con ello la presidencia de Colombia. No puede pasar inadvertido el voto disidente del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, que acompaña esta misma sentencia, en el que señala encarecidamente que existe una reiteración de la llamada guerra de derecho, lawfare. Por tanto, corresponde exigir a los estados una máxima prudencia cuando se persiga actores políticos relevantes, ya que en lugar de una racional lucha contra la corrupción, se consolidaría un marco inquisitorial en detrimento de la democracia y de la lucha política. Se han citado los 3 ejemplos anteriores, ya que coinciden en 3 actores políticos relevantes
con amplias posibilidades de ganar democráticamente la presidencia en sus respectivos países y que fueron derrotados de alguna manera a través de los obstáculos impuestos desde el poder judicial. No obstante, años más tarde, todos fueron absueltos, evidenciando el lawfare y el intento de acabarlos políticamente con el abuso del derecho. Al llegar a este punto, se comparten las siguientes conclusiones. 1. La creación de cortes constitucionales o cortes supremas en cada uno de los países de la región latinoamericana ha permitido desarrollar un complejo sistema de protección judicial de los derechos humanos. Sin embargo, cuando estos órganos de cierre del sistema de justicia se encuentran compuestos por jueces y juezas impulsados desde los grupos políticos más autoritarios y actores privados nacionales e internacionales motivados por una visión neoliberal, la garantía de los derechos, como señaló la Corte Interamericana, se traduce en una simple ilusión. 2. La guerra caracterizada en el pasado reciente por el despliegue de tanques por doquier, misiles lanzados durante día y noche y el ataque con armas de destrucción masiva ha evolucionado a una guerra mucho más silenciosa y casi invisible, sustituyendo los misiles por palabras de una autoridad normalmente vestida con toga, que pone punto y final a un proyecto político o a un proyecto de vida, al cual hoy podemos identificar como lawfare. 3. Se requiere hoy más que nunca adquirir una conciencia colectiva orientada a la promoción y respeto de una cultura democrática, en la que la diversidad de opiniones no se convierte en la base de un conflicto social, sino en el punto de partida para el diálogo y la construcción de acuerdos en beneficio de la sociedad y, sobre todo, de los grupos más vulnerables. 4. Resulta impostergable la revisión de los mecanismos procesales de garantía de los derechos humanos, así como la reforma de los diferentes sistemas de designación de juezas y jueces constitucionales, que sean sometidos al escrutinio público, que demuestren sus capacidades intelectuales y éticas de manera permanente, que las audiencias en las que se aborden los temas más relevantes sean completamente públicas y que rindan cuentas de sus actividades ante la sociedad a la que sirven. Recordemos, en un sistema de frenos y contrapesos, cada uno de los poderes debe generar una legitimidad democrática. Muchísimas gracias.